Hola, buenos días. Bien, continuando con la clase de la parte de forrajes, utilización de forrajes en alimentación de ganado bovino y forrajes conservados. Hoy nos vamos a detener un poco ya para ir finalizando con lo que es una de las cuestiones muy importantes que hacen al procesamiento del material en los procesos de ensilaje, que es el tamaño de picado adecuado. Esto es importante porque de este procesamiento del material y del tamaño de picado que tenga este material van a surgir algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con un buen funcionamiento ruminal y por lo tanto con una adecuada producción, en el caso de la vaca lechera, de sólidos en leche. El tamaño o lo que se llama la adecuada longitud de partícula para que haya una buena fermentación ruminal, un buen balance ruminal y que el rumen esté trabajando en una forma adecuada. Acuérdense que tanto el 60 al 70% de la proteína como el 60 al 70% de la energía que necesita el animal lo aporta la fermentación ruminal. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un rumen trabajando de la mejor manera posible. Y para esto es necesario tener una longitud teórica de corte adecuada cuando procesamos un material como un silaje de maíz o un silaje de sorgo. Y esa longitud teórica de corte debería estar entre 0,95 centímetros a 1,9 centímetros, 2 centímetros, digamos, como lo que se llama longitud teórica de corte. Esto es para lo que dijimos recién, tener una adecuada fermentación a nivel ruminal y que la vaca, el bovino, no caiga en procesos de acidosis subclínica, por ejemplo, que nos van a hacer repercutir en la producción y a veces en la salud, hasta inclusive provocar la muerte. En el caso del tamaño de la partícula, ¿cómo se puede analizar? Hay una forma visual de analizar el tamaño de partícula, que por ejemplo, viendo parte del material que está procesando la máquina, y en el mix de ese material que estamos evaluando, si vemos partículas finas y partículas intermedias, que el grano está aplastado, está partido, que no hay prácticamente granos enteros o muy pocos granos enteros, estamos hablando de que esa picadora está haciendo un trabajo de precisión, que es un adecuado procesamiento del material y que vamos a estar embolsando un material de muy buena calidad. Si llegásemos a encontrar que las partículas que están en el material que estamos evaluando son muy grandes, muy desparejas, con partículas con tamaños de fibras de más de 10 centímetros, con hojas muy largas, muy grandes, muy desparejas, estamos hablando de que ese picado está siendo un picado grueso, quizás porque las cuchillas de la picadora están desafiladas y bueno, en ese caso lo que hay que hacer automáticamente es parar la máquina, volver a ponerla a punto y volver a probar a ver cómo resulta el material. También, así como un picado muy grueso, nos puede pasar que haya un picado muy fino. En ese caso lo que vamos a encontrar es que la mayoría del material que estamos evaluando, un picado de maíz por ejemplo, sea de un tamaño muy chico, de ser menos de 1 centímetro, menos de 0,5 centímetros, muy parejo todo, los granos estén tan procesados que no se observan prácticamente a la vista, y esto es un material que en el futuro no va a tener un aporte de fibra físicamente efectiva, fibra efectiva y fibra físicamente efectiva para tener un buen balance ruminal. Ese tamaño de partícula lo vamos a evaluar a través de los separadores de partículas, como es el caso del de Cornell o como es el caso del Penn State, que en su inicio eran 3 cajones, después se le agregó un cuarto cajón, pero digamos tiene 3 cajones. El cajón superior, que es un cajón que tiene aproximadamente orificios de 2 centímetros, más de 2 centímetros, el cajón intermedio que tiene orificios de menos de 2 y hasta 0,8 centímetros, y el tercer cajón que tiene
orificios de menos de 0,8 centímetros. Y ahora la cuarta bandeja, que es una bandeja ciega. En el caso de un silaje de maíz, fíjense que un buen picado de ese maíz nos tendría que estar dejando en la parte superior entre un 5 o un 15% del material, un 40 a un 50% en la bandeja media y un 40 a un 50% en la tercera bandeja y normalmente menos de un 5% en la última, la cuarta bandeja que no está aquí en esta foto. Entonces, como es tan importante determinar el tamaño de picado de un silaje de maíz para que además de su valor nutritivo tenga un valor de efectividad de fibra y por lo tanto la capacidad de producir rumia y tener un rumen saludable, es que cuando entra la picadora a un lote, lo que deberíamos hacer es hacerla picar 50 metros por lo menos de ese material, hacerla parar a la máquina y evaluar con los cajones a ver cuánto material nos está quedando en cada bandeja. Como dijimos recién, entre un 5 y un 15% nos debería estar quedando aquí en esta parte de la bandeja superior, un 40 o un 50% en la del medio y un 40 o un 50% en la tercera bandeja en este caso, y si hubiese la cuarta bandeja, menos del 5% debería quedar acá en esta cuarta bandeja. Si hacemos este tipo de maniobras y vemos que las cosas están en condiciones, pues adelante la máquina que siga trabajando porque vamos a estar embutiendo un silo de muy buenas características. Lo otro que tenemos que evaluar también de la máquina es la altura de corte a donde vamos a aplicar el material. Porque tenemos la posibilidad de cortar a 30, 35, 40, 45 o más, a veces hasta 70 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? Cuanto más bajo cortemos, por un lado vamos a tener mayor cantidad de materia seca. Pero por otro lado vamos a tener el inconveniente que a veces vamos a estar incorporando material no deseable, como el caso de este lote de maíz, que es un lote muy sucio, con mucha maleza. Entonces, si cortamos más abajo, vamos a estar metiendo dentro del silo este material que tiene ya un efecto de fermentación completamente distinto a lo que estamos queriendo buscar nosotros. Entonces, el material que vamos a estar embutiendo es un material de mala calidad. Y en la medida que más alto piquemos, por ejemplo, 70 centímetros, lo que vamos a tener es un material, menor cantidad de materia seca por hectárea, pero de mucha mayor calidad. Porque lo que estamos dejando de tallo, lo que estamos dejando en el campo de tallo, que sean 65, 70 centímetros, es la parte de la planta con menor digestibilidad. Y por lo tanto, el material recolectado va a ser de mayor calidad, incluso podemos determinar los requerimientos que vamos a tener de silaje de maíz, por ejemplo, para un lote de punta de alta producción y hacer cortes a 70 centímetros para que esas bolsas sean únicamente utilizadas en los lotes de punta y hacer otros lotes de maíz a 40 centímetros para lotes de vaca de menor requerimiento, como puede ser lote de cola, vacas secas, vaquillonas y demás. O sea que es una posibilidad importante de que con el mismo material, variando la altura de picado, podemos tener mayor calidad o mayor volumen de materia seca. Este es un trabajito ya del 2004 donde evaluaron dos alturas de picado, una a 35 y una a 70 centímetros. Vieron la cantidad de materia seca, vieron la proteína bruta, que no varía, obviamente es maíz. Acá está la variación más importante. Cuanto más bajo cortaron la cantidad de FDN, o fibra detergente neutro, y específicamente seguramente el valor de FDA es más alto que cuando se corta más arriba. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando cortamos más arriba, acá están los valores de consumo de materia seca, que no tienen valores significativos, digamos, no fueron significativamente distintos y eso está expresado con el asterisco. Cuando cortamos más arriba, tenemos mayor producción de leche, y eso sí es una diferencia significativa, con un menor volumen de grasa, porque evidentemente acá los valores de fibra son más altos, la fermentación acética es más alta y el valor de grasa es más alto. Pero obtuvimos mayor producción de leche, sin mayor calidad del material
incluido es en el picado más alto, 70 centímetros. Bien, esto es un poquito lo que veíamos anteriormente, un material de buena calidad, un material bien picado, hasta no más de un 15% en la bandeja superior, y acá tendría que estar entre un 40 y un 50% en las bandejas, quizás en la bandeja del medio quedó retenido un poco más de material, no es tan grave, pero se podría llegar a ajustar un poco más las cuchillas para que este material esté un poquito más repartido, vamos, en proporciones iguales entre la segunda y la tercera bandeja. Aquí es lo mismo, no me voy a tener esto, es exactamente lo mismo. Y este es el caso de un grano de sorgo que fue un material muy pasado, muy seco y extremadamente picado, un picado muy fino, muy grande, donde fíjense que en la bandeja anterior prácticamente no hay nada de material, menos del 2% de material. La mayoría quedó entre la segunda y la tercera bandeja. Bueno, en el caso de, ustedes saben que el grano de maíz es un granito mucho más chiquitito. Si ese grano de maíz no se procesa adecuadamente, prácticamente pasa por todo el tracto digestivo y no se aprovecha ese almidón. Pero este material lo que sí no va a tener es fibra físicamente efectiva, porque lo demás de 2 centímetros no ha quedado casi nada en la bandeja superior. Y bueno, esto puede hacer que nosotros hagamos parar la máquina, evaluemos y sigamos o no picando ese material. Acá vemos los tamaños de partículas ideales en el caso de un silaje de maíz y un silaje de alfalfa, que van a ser, las distribuciones entre las bandejas van a ser distintas. Normalmente en el maíz estamos hablando de entre un 5 y un 15% en la bandeja superior, un 45, un 60 en la media, un 30, un 40 en la tercera y menos un 5% en la última, en la bandeja ciega. En el caso de alfalfa, un 10 a un 15% en la bandeja superior, un 45 a 75, si la mayor cantidad de forraje debería quedar en la segunda bandeja, mucho más que en el silo de maíz, y en la tercera bandeja muy poco material, 20-30%, y menos del 5% en la última, en la cuarta bandeja. Y en la última columna vemos un mix, o sea, digamos una muestra tomada de un mixer, donde se ve que en la bandeja superior no debería quedar menos de un 2%, entre un 2 y un 8% de material. Acá, porque estamos evaluando todos los elementos juntos, en partes iguales entre un 30 y un 50% en la segunda y la tercera, y menos de un 20%, que sería la parte de concentrados extremadamente procesados, como un grano de maíz, harina, por ejemplo, que es la que va retenida en la cuarta bandeja. Es muy importante entonces recordar la cantidad de material que tiene que quedar en la primera bandeja, en la de más de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí queda una fibra que se denomina fibra físicamente efectiva, que está directamente relacionada con el tamaño, y esto está directamente relacionado con la fluctuación en el rumen y con el efecto de rumia, la regurgitación, la producción de saliva y el efecto buffer de la saliva. Y también tengo que recordar el valor de fibra efectiva, que es la fibra que tiene una digestibilidad determinada, que va a mantener una buena fermentación acética y por lo tanto va a mantener buenos niveles de grasa en leche. Siempre tengan en cuenta entonces esta definición: la fibra efectiva y la fibra físicamente efectiva. La fibra efectiva es esa fibra que va a estar relacionada con una buena digestibilidad y con un buen porcentaje de fermentación acético, y por lo tanto va a mantener niveles de grasa en leche buenos. Y la fibra físicamente efectiva, con un tamaño de fibra lo suficientemente importante como para provocar el efecto de rumia. Son dos detalles muy importantes que hay que tener presente cuando se confeccionan silajes. En este caso, lo que estamos viendo es cómo
los distintos alimentos pueden llegar a tener distintos valores de efecto de fibra físicamente efectiva entre ellos, o como un mismo material, procesado o no, puede llegar a tener distintos valores de efectividad. Acá vemos, por ejemplo, un heno entero tiene un poder de efectividad física de 1 o 100%, exactamente lo mismo. Si es un picado grueso, pierde un 5% de efectividad, 0.95, 95%. Si es un picado medio, pierde un poco más, nos vamos a valores de 90%. Y si es un molido ya de este heno, es un molido, por ejemplo, en el caso de un fardo, un megafardo que es molido, ya puede llegar a valores muy bajos de efectividad de esa fibra porque es un molido muy chico, un tamaño particular muy bajo. Lo mismo que pasa con el heno, pasa con los silajes, ya sea gramínea, como en el caso del maíz, como en el caso de la alfalfa, una leguminosa como en el caso de la alfalfa, y con los concentrados subproductos. Es decir, una cosa es el material tal cual y otra cosa es el material procesado que hace que varíe la efectividad de su fibra. Acá no quiero aburrirlos con este tema, pero es un poco comparar los niveles de efectividad de fibra físicamente efectiva, por ejemplo, para un heno de gramínea picado grueso que tiene un 95% contra, qué sé yo, un speller de girasol, una cascarilla de soja que tiene un nivel de efectividad del 30%. Si bien fíjese que la cascarilla de soja tiene valores de fibra, detergente neutro importante y con alta digestibilidad, lo que no tiene es fibra físicamente efectiva, pues no tiene tamaño. Es un tamaño muy chico. Acá vemos como el tamaño de la partícula del mismo material, en este caso una alfalfa, en este caso una gramínea, una parte cortada larga y una parte cortada corta, cómo disminuye el tiempo de rumia por kilo de FDN si está cortado largo que si está cortado corto. Es decir, tiene un efecto muy importante el tamaño de la partícula, aunque sea el mismo forraje, pero el tamaño de la partícula tiene que ver mucho sobre el efecto de rumia. Y acuérdense también que incluso, aunque sean raciones totalmente mezcladas, como la que estamos viendo acá, la vaca tiene un poder de selección muy importante. Fíjense en cómo acá se tiró la comida y ella se encargó de separar las partículas más largas y de comerse las partículas más chicas que normalmente corresponden a los concentrados que muchas veces tienen palatabilidad superior y por lo tanto tienen esa habilidad de separar las fibras más largas y comerse lo más corto. Evidentemente acá lo que hay que hacer después es pasar y arrimar, hacer el arrime de todo este material, porque este material lo tiene que consumir sí o sí. Pero fíjense que si hay selección del material en una ración totalmente mezclada, imagínense cuando las raciones no están totalmente mezcladas. ¿Con qué selecciona una vaca? Y la vaca selecciona como el caballo, hace exactamente lo mismo, selecciona con el morro. El tamaño del morro le da la posibilidad de separar las partículas con ese morro y por lo tanto separa las partículas largas y no las come o las come después a lo último, digamos, cuando ya se comió todo lo otro. Este es el caso de un silaje, por ejemplo, que ha sido picado muy grueso. Fíjense el tamaño de partículas muy largas que hay, en su gran mayoría. Entonces, esto es lo que le ofrecemos en el comedero, pero esto realmente es lo que dejan. Digamos, las partículas muy largas, pedazos de tallo, pedazos de marlo, pedazos de hojas muy largas, es lo que el animal deja y no lo come. ¿Por qué? Porque tiene ese poder de selección. Pero también es necesario que consuman ciertos niveles de esta fibra, porque es la fibra que va a provocar rumia y va a mantener un pH saludable en el rumen. Otra forma de evaluar cómo está funcionando el rumen de acuerdo a los movimientos de rumia y al tiempo de rumia que una vaca produce por día es la lectura de las bostas.
Y en realidad cuando nosotros nos metemos en un lote de vacas, en un corral donde están las vacas, deberíamos estar observando las bostas y deberíamos encontrar entre un 70 y un 80% de las bostas así de este tipo. Una bosta bien armada, una bosta húmeda pero no tan líquida, bien armadita, bien consistente. Esto nos está hablando de que este rumen es un rumen que está trabajando de forma saludable. Acuérdense que el rumen, un rumen que esté trabajando bien, le va a aportar casi un 60, un 70% de la energía y un 60, un 70% de la proteína que necesita ese animal por día. Así que es fundamental conservar un rumen que esté saludable y funcionando a pleno. Ahora, si ya nos vamos y vamos a encontrar este tipo de bosta o este tipo de bosta, bueno, acá evidentemente la dieta no está funcionando como debería funcionar, o los niveles de fibra que hemos incluido, o es una fibra extremadamente corta y no tenemos la cantidad de fibra físicamente efectiva en la dieta como para que el funcionamiento del rumen sea el adecuado. A esto hay que prestarle mucha atención, seguramente acá tenemos que corregir algo de la dieta que estamos formulando. También es muy importante tener en cuenta que, como dijimos en la clase anterior, la vaca, el bovino, tiene una capacidad máxima de consumir FDN que está alrededor, dijimos, del 1% en los 2 primeros meses de lactancia y hasta un 1.2% de su peso vivo en consumo de FDN, allá cuando se consigue el máximo consumo de materia seca, hablando del tercer, cuarto mes de lactancia. Por lo tanto, vamos a comparar, o vamos a hacer un ejemplo, de si una vaca come un forraje con 75% de FDN y otra vaca que come un forraje con un 50% de FDN, un 25% menos de FDN, si un material de mejor calidad, las dos vacas de 600 kilos, vamos a ver qué pasa con el consumo. El consumo es el 1% del peso vivo, entonces en los dos casos va a ser consumo máximo de FDN 6 kilos para esta y 6 kilos para esta. Pero ¿qué pasa? Este forraje con un 75% de FDN quiere decir que por cada kilo de forraje tenemos 750 gramos de FDN. Por lo tanto, para llegar a 6 kilos de consumo, que es el máximo, con 8 kilos de este forraje estoy consiguiendo los 6 kilos. Y ahí, digamos, se detiene el consumo. Estoy haciendo un llenado físico. En cambio, este material que tiene un 50% de FDN, quiere decir que por cada kilo de materia seca tiene 500 gramos de FDN. Por lo tanto, para llegar a los 6 kilos de consumo máximo de FDN, lo va a cubrir con 12 kilos de ese forraje. La diferencia es 4 kilos de consumo de ese forraje, un 25% más. Esto, llevados a energía, si por cada kilo de materia seca ese forraje tenemos 1,3 megacalorías de energía neta de lactancia, en 4 kilos de diferencia de consumo voy a tener 5,2 megacalorías de energía neta de lactancia. Ahora, si para producir un kilo de leche requiero 0,69 megacalorías de energía neta de lactancia, con 5,2 megacalorías voy a ser capaz de producir 7,5 kilos más de leche de la vaca que consume un forraje con 50% de FDN versus una vaca que consume un forraje con 75% de FDN. ¿Se entiende? De ahí la importancia del contenido de FDN de un forraje. Esto en niveles de energía, pero también lo podemos evaluar en el contenido de proteína, obviamente. Ya sabemos que a medida que un material, en el caso de alfalfa, por ejemplo, el material envejece, se va cargando de FDN y especialmente de lignina, va perdiendo hojas y dijimos que en las hojas estaban los nutrientes más importantes. Los niveles de proteína van a ser mucho menores en una planta vieja que en una planta nueva. En este caso una planta con un 23% de proteína y en este caso la planta tiene solo 18% de proteína. Con valores de FDN de un 39 y un 43, no hay tanta diferencia con el ejemplo anterior.
y con un nivel de entrega de energía totalmente distinto. Este es un material joven que tiene una energía neta de lactancia de 1.5 y este es un material viejo que tiene una energía neta de lactancia de 1.35. Pero lo que vamos a evaluar ahora es esta diferencia de proteína, cómo nos repercute en la producción de leche. ¿Por qué? Porque para producir 1 kilo de leche necesitamos 84 gramos de proteína. Los materiales que, los animales que consumen esta planta con este FDN y con el 23% de proteína van a estar comiendo alrededor de 3,5 kg, 3,100 kg, que va a estar destinado de proteína, sobre un total de 3,5 kg, 400 van a mantenimiento, 300, 100 van a producción, que dividido los 84 gramos que necesito para producir 1 litro de leche, voy a tener proteína suficiente para 37 kilos de leche. En cambio, este material viejo con un 43% de FDN, con un 18% de proteína bruta, va a estar levantando en total 2,5 kilos de proteína. Le restamos el mantenimiento, nos quedan para producción 2,1 kilos. Estos 2,1 kilos de proteína, dividido los 84 gramos que necesitamos para producir 1 litro de leche, vamos a tener proteína suficiente para 25 kilos de leche. Es decir, que este animal va a producir, o va a tener la capacidad de producir 12 kilos más de leche que este animal, si evaluamos en los porcentajes de proteína. Esto evidentemente tiene un rédito económico muy importante. Bueno, este es un ejemplo con la leche a 14 pesos y está a 18, pero evidentemente es un valor muy importante. Esta es la típica tabla de Merten del año 85. Merten, uno de los principales investigadores que han trabajado con los niveles de fibra en la dieta, de FDN en el forraje y los consumos. Y lo que estableció Merten es esto: dice, un forraje excelente es un forraje que tiene más o menos un 28, un 40, un 42% de FDN. Los consumos expresados en porcentaje del peso vivo van a ser altos, 3.6, 3, son en relación, digamos, los consumos de materia seca en función del peso vivo. Si estamos hablando de una vaca de 600 kilos, acá a 3% del peso vivo son 18 kilos de consumo de FDN. En cambio, si nos vamos a un forraje pobre, con más del 50% de FDN, el consumo de materia seca se resiente mucho y estamos hablando de 2.2, 2.3% del peso vivo. Si sobre la misma vaca de 600 kilos, estamos hablando de más o menos unos 14 kilos de consumo de materia seca contra 18 que tenemos acá arriba. Sí, ya tenemos un efecto muy importante en el consumo de materia seca. Ni hablar de la calidad de esa materia seca. Pero otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta con respecto a la fibra de agente neutro y al tamaño de la partícula es la efectividad o la fibra físicamente efectiva, que lo que hace es regular el pH en el rumen. ¿Por qué? Porque tiene efecto de rumia, se produce saliva, ingresa con la saliva bicarbonato y estabiliza o afrea el rumen y hace que el rumen esté en valores ideales para producir, para que su flora esté equilibrada. Fíjense en cómo valores de fibra físicamente efectiva del 30% tienen un pH ruminal de 6,2. Bajamos a 25, nos vamos a 6,1, bajamos a 22, nos vamos a 6, y si bajamos a 19%, nos vamos a 5,9, ya es un valor un poco no tan ideal. Los valores más importantes, digamos, para mantener pH de rumen se encuentran cuando en la dieta tenemos más o menos un 22% de la fibra de agente neutro físicamente efectiva, es decir, la fibra con un tamaño ideal para producir rumia y salivación e incorporación de buffer al rumen. Sabemos que una fermentación alterada y una acidosis moderada o subclínica, a veces no la observamos al proceso de acidosis porque no tiene manifestaciones clínicas. Sí podemos llegar a ver por ahí una modificación en las bostas que nos estén indicando que puede llegar a haber un problema de fibra físicamente efectiva y que los valores de pH del rumen quizá no sean los ideales,
también lo podemos ver expresado así en las bostas, como lo podemos ver expresado también en el porcentaje de grasa que nos da la industria de la leche. Es decir, ahí por ahí, cuando los niveles de efectividad de la fibra no son los adecuados, no hay un buen proceso de rumia, no hay fibra físicamente efectiva, no hay una buena fermentación de esa fibra, no hay producción de ácido acético, no hay producción de grasa en la leche, por lo tanto esos valores de grasa en la leche, los porcentajes de grasa en la leche van a bajar, eso nos está indicando que en el rumen está pasando algo. Eso es cuando a veces los procesos de acidosis son subclínicos y no se llegan a observar, pero también podemos caer en producir una caída del pH ruminal muy notable que haya que las papilas del rumen, en este caso esto es una fotografía microscópica de las papilas del rumen, fíjense qué buen desarrollo papilar. Acuérdense que por esta superficie de la papila del rumen es por donde se absorben los nutrientes que pone a producir la grasa, la proteína de la leche o el músculo. Cuando ese rumen sufre un proceso de acidosis, lo que hacen esas papilas sufren un proceso de atrofia, se llama una hiperparaqueratosis, y fíjense el tamaño de la papila comparado con una papila normal, no es el ideal, por lo tanto la superficie de absorción que va a tener esto no es ni comparable con esto, y por lo tanto lo que se va a resentir es la producción de leche, la producción de carne, digamos, todo lo que tiene que ver con lo referido a la absorción de nutrientes. Y muchas veces los errores que están cometiendo algunos es que están haciendo en recrías de vaquillonas, que van a ser futuras madres, futuras lecheras, están alimentando con algunos alimentos que son ácidos, por ejemplo el caso del suero, o el caso del permeado del suero, que tiene un aporte de lactosa, y esa lactosa es un azúcar que va a producir una baja del pH importante. Vamos a estar acidificando ese rumen ya a edades muy tempranas y esto no se recupera más. Es la típica vaquillona que siempre está atrasada, o el lote de vaquillona que está atrasado, que nunca aumenta de peso, que siempre se la ve flaca, como en el pelo largo, y es una vaquillona que si llegamos a entorarla y llega a parir, la producción de leche va a ser muy por debajo de sus compañeras sanas. Así que es un factor muy a tener en cuenta en toda la vida de la ternera, digamos, que no tengamos o que no provoquemos una acidosis a nivel ruminal, porque les vamos a estar condenando el desarrollo posterior. Tampoco quiero demorarlos con el tema de acidosis, es algo que ustedes ya lo han visto, como se acuerdan es un exceso, una acumulación de hidrogeniones, que es una acidosis láctica, que puede ser aguda o clínica, digamos, con hasta la muerte del animal, o crónica o subclínica, que no se ve, que únicamente la podemos llegar a ver reflejada en el porcentaje de grasa de la leche, que es bajo, o a veces a través de las bostas podemos llegar a ver algunos rasgos, esas bostas muy desarmadas, muy por ahí amarillentas, con olor fuerte, que nos está hablando que puede haber un cuadro de acidosis. Recuerden que cuando hay un exceso de carbohidratos no fibrosos, azúcares, almidones en la dieta, hacen una fermentación en la megasfera, principalmente es una fermentación de tipo láctico, se empieza a acumular ese ácido láctico, produce la disminución del pH y por lo tanto produce las alteraciones que hemos visto en las papilas. Recuerden siempre entonces los conceptos de fibra efectiva, es la fibra que da una adecuada actividad ruminal, un adecuado flujo de saliva y un buffer 6,8, 6,5, 6,8 a nivel ruminal es un buffer aceptable. Y lo que vamos a ver también que gracias a esto buen funcionamiento del rumen vamos a tener una buena relación en lo que es la producción de ácido acético propiónico, son los principales ácidos grasos volátiles que encontramos, que son el acético propiónico, el acético es el precursor de la grasa en leche, el propiónico es el precursor de la glucosa, por lo tanto después de la lactosa es responsable del volumen de la leche. Acuérdense, esta relación normalmente en individuos que están consumiendo altas concentraciones de forraje es una relación de 2
de 2 acético a 1 propiónico, en vacas de mayores producciones donde los concentrados ocupan un mayor lugar, sobre todo el maíz, ya esta relación se viene a 1 a 1, pero digamos no habría que variar más que eso las relaciones de acético propiónico para tener una buena producción, ya sea de sólido de leche como en volumen de leche. Acá vemos como por ejemplo los forrajes producen o son capaces de producir hasta de la rumia 150 litros de saliva, en cambio un forraje, un concentrado o algo muy picado, un forraje extremadamente picado o los concentrados son apenas capaces de producir 40 litros de rumia. Y esto tiene un impacto muy importante sobre el pH del rumia. Bueno, esto es lo mismo, el tiempo de masticación de rumia y de consumo a medida que varía la fibra detergente neutro físicamente efectiva. Dijimos que con valores de 22% de la dieta estamos alcanzando los picos más altos de masticación, de rumia y de consumo en los animales, que sería lo ideal. Bien, no quiero aburrirlos más con esto. Como dijimos en la clase anterior, este material lo vamos a subir el viernes. Vamos a subir también una pequeña encuesta sobre este material. Y el próximo viernes lo vamos a estar interactuando a través del foro para que ustedes se saquen algunas preguntas, para que hagan aportes y podamos discutir acerca de esta clase. Así que bueno, nos veremos el próximo viernes. Hasta luego.